Artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. Hola Guillermo, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, recién lo charlábamos con Laura Copelo, ¿no? Cuánto arte, cuánta muestra, cuánta actividad que hay en la ciudad, ¿eh? Verdaderamente. No me extraña porque es una ciudad con larguísimas tradiciones culturales. Sí. Y eso se expresa. Yo te cuento que te saco de tema un poco. El viernes pasado fui a la noche de los museos, ¿no? Sí. Y me quedé mirando Fader. Yo calculo que estuve como media hora mirando las obras de Fader. Ajá. Qué lindas. Ya muy lindas. Muy lindo. Sí, sí. Es un autor muy atractivo, ¿no? Bueno, y la posibilidad de mucha gente que por ahí no frecuenta los museos, que tiene ese llamamiento como para hacerlo, Familias. ¿no? Por supuesto. Quien no tiene el hábito, a veces es una oportunidad de, digamos, visitar lugares Sí, que sí, cotidianamente no se hace, y bueno, siempre es una sorpresa, y la gente, a partir de allí, bueno, se hace un hábito después. Qué bueno. Y eso qué es bueno. lo interesante que ocurra, ¿no? Bueno, hablando de actividades culturales, hoy vamos a hablar de algo que está muy ligado a Rosario. No es de Rosario, pero está muy ligado, que es el Fogón de los Arrieros en Resistencia, en Chaco. Ah, mira. Pues es que el territorio nacional del Chaco es uno de los últimos que se provincializa. Recién se convierte en provincia en 1951, y en ese proceso de institucionalización o de provincialización del Chaco aparece la creación, digamos, de la Universidad Nacional del Nordeste en 1958. Y dentro de la Universidad Nacional del Nordeste se crea el Taller de Arte Regional, que fue visitado por numerosísimos artistas, entre ellos la fotógrafa Grete Stern o el dibujante Clement Moreau, entre otros tantos, ¿no? ¿Qué pasa paralelamente o antes de esta institucionalización, que es una institucionalización de tipo político, pero también cultural y en todos los órdenes? ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando de 1951, 1958, digamos, el proceso de conversión del Chaco en provincia, donde empiezan a aparecer todas las instancias, digamos, necesarias para la vida como tal, ¿no? Pero esto estuvo precedido por otras formas de la organización cultural, por pequeñas formaciones, por pequeñas agrupaciones, como por ejemplo la Peña de los Bagres, o después el famoso Ateneo del Chaco, que es una institución señera, porque allí recalaban conferencistas, músicos, profesores, escritores, gente de las más diversas disciplinas para exponer, para tocar, en fin, para hablar. Y esas actividades del Ateneo del Chaco se prolongaban en una casa que era de los hermanos Boglietti. Los hermanos Boglietti, Aldo y Efraín, eran rosarinos, empresarios, y que tenían algo así como una sección de Aerolíneas Argentinas que tenía, digamos, una parada, digamos, un punto de articulación en la ciudad de Resistencia. Ajá. Y estas peñas, estas reuniones que prolongaban las actividades del Ateneo fueron cobrando cada vez mayor autonomía, y en un momento se va constituyendo lo que se llamó el Fogón de los Arrieros, un término que se debe al tallista Juan de Dios Mena, que fue otro de los animadores de ese espacio, ¿no? Que se aquerencia en ese espacio, se queda a vivir allí, y bueno, es un punto de reunión, de expresión de las distintas ramas de la cultura, del arte, y aparece después como un foco que recepta y emite al mismo tiempo, ¿no? Es decir, recepta a los conferencistas, los artistas que exponen, los músicos que tocan, los actores que hacen teatro. Y bueno, ese espacio tiene como distintos momentos. Tiene un momento más regionalista durante la vida de Juan de Dios Mena, que es un escultor rarísimo en el panorama de la plástica nacional por su imagen, una imagen
muy, muy peculiar, ¿no? Todas esas tallas de personajes, digamos, lugareños, que son fascinantes, y luego tiene un periodo mucho más cosmopolita o más internacionalizante, y ahí hay otro personaje que tiene un rol, que es Hilda Torres Varela, que era la pareja de Boglietti, de Aldo Boglietti, que es una mujer que viene del campo de las letras, muy interesada por el teatro, que en un momento hace un posgrado en Francia, y que, digamos, tiene un rol en la organización y planificación cultural de ese espacio. Allí, digamos, a través del tiempo, se va produciendo un proceso de institucionalización a través del teatro experimental que dirigía Hilda Torres Varela, que fue muy importante, una actividad continua, digamos, permanente. Después, la organización de un boletín, que empieza siendo una hojita mimeográfica y termina siendo una revistita, digamos, una revista cultural, que estuvimos trabajando sobre la edición de ese boletín, escribiendo unos ensayos con Adriana Armando, porque ahora Mariana Giordano, que es una historiadora de la ciudad de Resistencia, va de Resistencia de Chaco, va a generar un proyecto editorial en torno a este Ahora, boletín. Guillermo, discúlpame, esto, ¿cómo estaba situada la región ahí? Porque vos hablabas, por ejemplo, de Juan de Dios Mena, que era un rosarino. Sí, pero digamos, recepta toda la actividad de la región. Pero de la región. Y más allá de la región. Más allá de la región. Es decir, todo el que pasaba iba al fogón, digamos, ¿no? Es un ámbito que trata de receptar toda la actividad nacional y que incluso con conexiones internacionales, porque esta gente, digamos, al tener dinero, podía moverse, estaban en aerolíneas, claro, viajaban, estaban en contacto con argentinos en el exterior, en fin, toda una actividad. Y lo otro que propician es un plan de embellecimiento de la ciudad, que es lo de las esculturas en todas las calles. Sale de ahí. Bien. Este proyecto. Ahora, también está los dos momentos de los edificios. Hay un edificio antiguo, que es el fogón inicial, y después uno que hace el arquitecto Mascheroni, que es bien racionalista, muy 50, muy al estilo de Le Corbusier, un edificio con muchas curvas, con muchos espacios exentos, libres, donde ya había murales planificados de Banzo y de René Brusseau, que son artistas muy ligados a ese espacio, y después empiezan a aparecer artistas que están como, digamos, con una amistad muy marcada, como Jacinto Castillo, que es de Rosario, bueno, René Brusseau, que viene de Córdoba, Julio Banzo, rosarino, Nicolás Antonio de San Luis y Gustavo Coller, rosarino, César Fernández Navarro, un santafesino, pero también hay obras allí. Todos estos tienen murales o estatuas o esculturas, pero también hay artistas como Lucho Fontana, Yula Kosic, Eduardo Jonquier, Emilio Pettoruti, que hay obras de ellos ahí. Por ejemplo, de Fontana tienen un plato fabuloso de cerámica, que es un concepto espacial, de esos platos barrocos con un agujero medio, ¿no? De los buki que hacía Fontana. O sea, una pieza... ¿Hay obra similar Claro. a esa pieza acá en Rosario? No. Tenemos un concepto espacial que es una tela con los tajos, pero esta es una cerámica. Porque Fontana, ante todo, es un escultor. Claro. ¿No? Entonces, bueno, una cerámica fabulosa, un plato grande, que sería codiciado por muchos museos, te digo, ¿no? Y bueno, en realidad, el fogón alberga una colección enorme de piezas, de obras de arte, pero también curiosidades, objetos de la más diversa índole, un archivo donde hay muchísima documentación escrita, cartas, un epistolario frondoso, donde las cartas están, bueno, dibujadas por los artistas con pequeñas viñetas, ¿no? Las de Collet son preciosas, por ejemplo, porque a Collet le gustaba hacer como pequeñas historietas en sus escritos. Los murales, que algunos son murales planificados, digamos, pisos, pavimentos que están diseñados por Brusseau, por ejemplo, pero después hay murales que eran eventuales, que los visitantes, artistas los hacían como intervenciones en columnas, en puertas, en algunas paredes, en escaleras.
Hay uno de Grela, por ejemplo, que después se tapó con un mural de Capristo después. Pero, bueno. O sea que serían murales efímeros. Algunos en este caso sí, algunos sí, porque a lo mejor se deterioraban y lo volvían a pintar, o porque, bueno, qué sé yo, decidían. O sea que era un espacio desde el horario, de la gente que llegaba, lo que se hacía allí, la participación, muy libre. Muy libre, la gente podía pernoctar, en el caso de algunos artistas que paraban allí, porque, por ejemplo, Grela va con Aida Herrera, su esposa, y Dante Grela, su hijo, que en ese momento está despuntando como músico, cuando tomaba clases con Paeschi, con Efraín Paeschi. Grela llega en un momento, digamos, de inflexión de su carrera, donde hace un despliegue importantísimo después de la gran retrospectiva que hace en el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez de 1959, en Santa Fe, que es una muestra donde van músicos importantes, Sergio de Castro, qué sé yo, un montón de tipos de mucho peso, y paran en el Fogón de los Arrieros. Ahí Grela da conferencias, expone en el Ateneo, da conferencias en el Ateneo y también en el taller de arte regional. O sea que había una conexión entre todos estos espacios culturales muy fluida y que justamente se aprovechaba mucho la presencia de estos visitantes. Entonces varias instituciones estaban como muy articuladas y había una sociabilidad también tan intensa como la actividad cultural, ¿no? Justamente yo creo que estos agrupamientos son, a diferencia de las instituciones propiamente dichas, son focos muy dinámicos de la producción, ¿no? Porque expresan muy cabalmente lo que se está produciendo en un momento dado de la historia de una ciudad o de un país, ¿no? Entonces, bueno, esta es una pequeña aproximación al Fogón de los Arrieros, que está muy estudiado por algunos historiadores como Mariana Giordano, a quien citaba recién, Alejandra Reyero y otros más, que ahora están, digamos, embarcados en una publicación sobre las colecciones, pero fundamentalmente sobre el boletín del Fogón de los Arrieros, ¿no? Ahí nos han invitado y hemos participado también. Vamos a ver ahora cómo se difunde esa publicación, ¿no? La verdad, interesantísimo. Qué linda historia y cuánta construcción, ¿no? Sí. Tuve acceso, googleando mientras vos hablabas, al patrimonio artístico del Fogón de los Arrieros de Mariana Giordano y Luciana Sudark Klappenbach. Sí, son dos publicaciones. Editoras. Sí, ellas hacen... Bueno, Mariana con esta otra muchacha y después con otro compañero, Cantero de apellido, Emanuel Cantero. Cantero. Sí, hacen también otra publicación, que esa fue sobre las colecciones, y esta otra va a ser sobre el boletín, ¿no? Esa revista que tuvo numerosísimos números y se publicó durante un largo tiempo, ¿no? Entre, creo que 54... ¿Vos fuiste? Yo no lo conozco personalmente, no he ido, lo he visto por fotos, por supuesto, y por los relatos, ¿no? Cuando estábamos escribiendo el artículo para esta publicación, conversábamos con Dante Grela de esa estadía de ellos en el Fogón y de los hermanos Boglietti, que eran personas muy afectas a la sociabilidad y muy amigos de los pintores, fundamentalmente los pintores rosarinos, ¿no? Pues ellos eran tipos de Rosario. Pensá que Juan de Dios Mena muere acá en Rosario. Claro. Y muere rodeado Era santafesino, ¿no? Sí, y muere rodeado de pintores de Rosario amigos, como Castillo, Collé, Nicolás Antonio de San Luis, Banzo, en el Sanatorio Británico. Mira. Sí, eso fue en 1954, me parece. Por ahí. Por ahí fue. Sí. Así que, bueno, había una relación fluida con Rosario, los Boglietti estaban muy vinculados a su ciudad de origen y, por supuesto, eran visitados por rosarinos, por santafesinos y por gente de muchos lugares. O sea, había un contacto muy intenso. La idea era conectar ese espacio con todos los espacios posibles dentro y fuera del país. Bien. Esa era la utopía, digamos. Bueno, ¿no? El Fogón de los Arrieros. Qué interesante experiencia muy esta, lindo. ¿eh? Sí. Gracias, Guillermo. Gracias a vos. Bueno, Guillermo Fantoni pasó por Happening.
Sábado, ese día en el que todos descansan, menos vos. Hasta las 13 te acompañamos con Happening.